En los últimos días el tema de Alfonso Portillo ha estado en la boca de todos. Veremos años atrás la entrevista que nos concedió el expresidente Alfonso Portillo después de que ya habían algunos señalamientos, después de que él había viajado a México. Conociendo ya la historia de Alfonso Portillo como presidente y los problemas que iniciaban con el tema de México, si había sido extraditado o no extraditado, sea usted el analista. Usted antes de terminar su periodo ya mencionaba que usted creía que al final de cuentas usted iba a ser perseguido. Y por eso es que usted decide irse a México. Claro. ¿Cuáles son las razones? ¿Y quién cree usted que iba a iniciar esa persecución contra usted? Bueno, indiscutiblemente los que se sintieron lastimados por los efectos de mi política económica. ¿Cuál es esta política económica? Primero, aumentar la tasa tributaria. Hizo reforma fiscal. En oposición, todo el mundo. ¿Que afectó a quiénes? Fundamentalmente a la supercúpula empresarial, al sector privado. Entonces, lógicamente, yo sabía que este grupo no solo me iba a perseguir, porque aquí a veces la política se hace con odio y con resentimiento y no con el cerebro. Y yo sabía que había que sentar un precedente. El presidente que aquí no se somete y no hace lo que nosotros decimos, hay que ponerlo en persecución para darle un ejemplo a los demás, que los demás se aflijan. Ese es el mensaje contra mí. ¿Por qué tanto odio contra mí 7 años después? Y siguen, y ahora hasta un organismo internacional involucraron en el juego político para perseguirme. ¿Por qué? Porque quieren sentar un precedente, pero en segundo lugar, quieren que no participe en las próximas elecciones. ¿Usted viene o lo extraditan? ¿Y por qué decide venirse en ese momento a Guatemala? Primero analicé que, aunque yo no tengo ninguna relación con el gobierno actual, analicé que no había un gobierno que estaba presionando al Poder Judicial para torcer la ley y apresarme. Es decir, no había una hostilidad como la que había con el gobierno de Berché. Después de su regreso de México, en 2010, el expresidente Alfonso Portillo es capturado en Punta de Palma, tratando de obstruir la justicia. La Fiscalía General ha anunciado la detención del expresidente Alfonso Portillo, requerido por la justicia de Estados Unidos bajo las acusaciones por los delitos de corrupción y de lavado de dinero. Esa es una muestra más de toda. Si hay una conspiración, es una conspiración contra mí. Permítame. Ellos hablan de una conspiración para hacer lavado de dinero. Tienen que probarlo. No es solo decirlo. Tienen que probarlo. Efectivamente esas cuentas existen, pero las cuentas no vienen de dinero del Estado. Y demostrar eso, ese va a ser el gran reto de los que hoy me acusan. Ya en la entrevista tuvimos la oportunidad de preguntarle muchísimas cosas al expresidente Alfonso Portillo. Entre ellas, si su gobierno era corrupto, si lo que decía la gente era cierto. Se mencionaba que dentro de su gobierno había mucha gente corrupta y usted lo acusaban de decir, mire, ¿por qué hay tanta gente corrupta en su gobierno? Y usted contestaba que usted la había heredado. Bueno, el Estado de Guatemala es corrupto por naturaleza. A mí no me puede demostrar nadie que no haya un gobierno que no haya cometido actos de corrupción. Ni aquí ni en Estados Unidos. Pero esconder la verdad en un país que tiene lacerantes heridas, eso es criminal. Y aquí se ha solapado a criminales, se ha solapado a asesinos, se ha hecho limpieza social y se han callado todos los organismos de derechos humanos. ¿Cuáles son las razones por las cuales se le inician procesos judiciales o procesos legales al expresidente Alfonso Portillo? ¿Y cuál ha sido el papel del Ministerio Público en el mismo? Delitos en Guatemala. Poco después de entregar el poder, Alfonso Portillo fue acusado de corrupción y malversación de fondos, por lo que huyó de Guatemala, estableciendo su residencia en México. Se le acusó de peculado y se hizo un acuerdo de tratado de extradición firmado con México. El 7 de octubre del año 2008, Alfonso Portillo fue enviado a Guatemala para ser juzgado por los tribunales de justicia. A Portillo se le acusaba por el desfalco de 120 millones de quetzales al erario. A pesar de las pruebas, estas no fueron suficientes y no se le encontró culpabilidad alguna. Y el resultado acerca de los procesos iniciados en Guatemala y las resoluciones de justicia que emitieron los tribunales aquí en Guatemala, usted ya lo conoce. Y a raíz de eso, empieza el tema de extradición del expresidente Alfonso Portillo. Delitos en Estados Unidos. Alfonso Portillo fue extraditado a Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Posteriormente, se declaró culpable en el Tribunal Federal de Manhattan, esto de haber lavado millones de dólares de cheques que recibió de Taiwán
por $2.5 millones. Según el compromiso escrito entre ambas partes, Portillo aceptó el cargo que se le imputaba, así como pagar $2.5 millones a Estados Unidos a cambio de una reducción de su pena. Sin embargo, al expresidente Portillo todavía lo espera la justicia guatemalteca. El Ministerio Público empezó el proceso de extinción de dominio de unos 30 millones de quetzales. Los cheques que dio Taiwán para la biblioteca fueron invertidos en las bibliotecas y en otros programas de la presidencia. El cheque que dicen que se cambió está a mi nombre, no está a nombre del gobierno. Los cheques que están en el gobierno están a nombre de finanzas públicas. El cheque que se me dio a mí fue para apoyarme en la campaña y se me dio antes de que tomara posesión de presidente. ¿Por qué no dicen eso? Ahí está el cheque, con la fecha antes de que fuera presidente. Y fue a mi nombre, no lo iba a cambiar yo. En Guatemala, el caso Portillo sigue dando de qué hablar después de que esta semana el expresidente Alfonso Portillo aceptara ser culpable en una corte de Nueva York por el delito de conspiración para el lavado de dinero. Hoy se declaró culpable de asociación ilícita es el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo. Soy culpable, señor juez, fueron las palabras del expresidente ante una corte federal en Nueva York. Mañana miércoles 25 de febrero, Alfonso Portillo regresa a Guatemala y será recibido por el Frente Nacional Portillista y un sinnúmero de simpatizantes, quienes esperarán su arribo en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Cabe destacar que el retorno de Alfonso Portillo también genera expectativa en los medios políticos de cara a los comicios generales de septiembre próximo. ¿Qué opina usted del expresidente Alfonso Portillo? Esta es la realidad, viniendo de palabras de él en una entrevista hecha años atrás.